Una niña de 5 años cayó desde el 6º piso de un edificio en Los Ángeles en plena pandemia. La policía llegó en 7 minutos. Su padre ya estaba abajo, esperando. No estaba llorando. Y lo que encontraron dentro de ese departamento cambió para siempre la definición de lo que un padre puede hacerle a su propia hija. La noche del 27 de marzo de 2020 comenzó como cualquier otra en el este de Los Ángeles. El viento arrastraba basura por las calles de Boyle Heights. Las ventanas de los edificios brillaban con luz azul de televisores encendidos. Era viernes. La ciudad llevaba casi 2 semanas bajo confinamiento por el COVID, y la gente estaba encerrada, nerviosa, desesperada. Las calles, normalmente llenas de vida, de música norteña escapando por las ventanas, de niños corriendo entre los puestos de elotes, estaban silenciosas como nunca. Nadie escuchó nada, o al menos eso dijeron. En el número 4418 de la calle César Chávez, un edificio de 6 pisos con fachada beige y escaleras exteriores de metal oxidado, vivía una familia que desde afuera parecía normal, quizás incluso envidiable. Un departamento en el 6º piso, 2 autos en el estacionamiento, ropa de marca en las fotos de Instagram, pero esa noche, desde ese 6º piso, cayó una niña de 5 años. Su nombre era Estela, y no cayó sola, la tiraron. Antes de que llegues al final de esta historia, necesito pedirte algo. Si estás viendo este canal por primera vez, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas ningún caso. Dale like a este video porque nos ayuda a llegar a más personas. Y en los comentarios, cuéntame desde dónde estás viendo esto hoy. Esto es importante. Este caso necesita ser conocido. Estela merece que su historia llegue a todos. Ahora sí, continuemos. Para entender lo que pasó esa noche de marzo, hay que ir más atrás. Mucho más atrás. Estela Guadalupe Villanueva nació el 14 de enero de 2015 en el Hospital General de la ciudad de Los Ángeles. Su madre, Claudia Reyes, tenía entonces 27 años. Era enfermera en turno de noche en una clínica en Huntington Park, y su padre, Marco Antonio Villanueva, trabajaba como gerente de una distribuidora de refrescos en la zona industrial de Vernon. Cuando nació Estela, la pareja llevaba 3 años junta. No estaban casados. Vivían en un departamento pequeño de 2 recámaras en el barrio de Lincoln Heights, con el sonido permanente del tráfico de la autopista 110 como música de fondo. Los primeros 2 años fueron razonablemente felices. Eso es lo que dicen los que los conocían. Pero hay algo que los vecinos, los amigos y la familia saben y que rara vez dicen en voz alta cuando habla la prensa. Que Marco Villanueva era un hombre que necesitaba control. Lo necesitaba en el trabajo, donde sus empleados lo describían como estricto hasta la crueldad. Lo necesitaba en casa, donde Claudia aprendió pronto que había cosas que era mejor no decir, no hacer, no preguntar. No hubo golpes. Al principio, hubo silencios largos y pesados. Hubo miradas que cortaban. Hubo palabras dichas en voz baja que duelen más que un grito. Cuando Estela tenía 2 años, Claudia tomó la decisión más difícil de su vida. Se fue, con la niña, con 2 maletas y con el corazón roto de alguien que sabe que está haciendo lo correcto, pero que aún así llora 3 horas seguidas en el baño de la casa de su madre. Se instaló en Huntington Park, en la casa de sus papás, y empezó a reconstruir. La custodia fue el siguiente campo de batalla. Marco contrató un abogado. Claudia no tenía dinero para uno bueno. El resultado fue predecible: custodia compartida. Estela pasaría los fines de semana con su padre. Claudia tuvo que aceptarlo. El sistema dijo que era lo justo.
Y así empezó el verdadero infierno. Marco Villanueva conoció a Luciana Barros en una aplicación de citas a finales de 2017. Luciana tenía 31 años, era originaria de Jalisco, llevaba 6 años viviendo en Los Ángeles con visa de trabajo y tenía un pequeño negocio de uñas acrílicas que operaba desde su departamento en Montebello. Era guapa, segura de sí misma, ambiciosa, y desde el principio mostró algo que Marco encontró irresistible: la disposición absoluta de ponerse de su lado en todo. Se mudaron juntos antes de que pasara un año. Primero a un departamento en East LA, luego, cuando el negocio de Marco creció un poco, al edificio de la calle César Chávez, el 6º piso, departamento 6B, vista al norte hacia las colinas. En los días claros hasta se veía el letrero de Hollywood recortado contra el cielo. Estela empezó a ir allá los fines de semana. Claudia lo supo desde la primera vez que fue a recoger a su hija. Algo estaba mal. No podía decir exactamente qué. Estela tenía 3 años entonces. Hablaba poco de lo que pasaba en casa de su papá, pero había algo en su cara cuando volvía. Una tensión pequeña, casi imperceptible, los hombros un poco encogidos, una mirada que revisaba la habitación antes de relajarse. Los niños pequeños no saben mentir con el cuerpo. Claudia preguntó. Habló con el abogado. Llamó a la trabajadora social asignada al caso. Le dijeron que no había evidencia de nada, que los niños a veces se ponen raros después de las visitas. Era normal, que no exagerara. Ella siguió exagerando, sola, en silencio, sin que nadie la escuchara. Hay vecinos del edificio de la calle César Chávez que hoy, 5 años después de lo que pasó esa noche, todavía no pueden pasar por esa calle sin cruzarse a la banqueta de enfrente. No porque tengan miedo, sino porque la culpa los sigue, porque hubo señales y nadie hizo nada. Doña Irene Castañeda, que vivía en el 6A, el departamento justo al lado, le dijo al detective Arturo Peña 3 semanas después del crimen que ella había escuchado cosas. No siempre, no de manera alarmante, pero había noches de viernes, cuando llegaba la niña, en que se oían voces tensas a través de la pared. Nunca gritos, pero tampoco risas. Dijo que una vez, en enero de ese mismo año, vio a Estela en el pasillo con un moretón en el brazo. Le preguntó a Marco. Él dijo que se había caído jugando. Doña Irene no llamó a nadie. Pensó que quién era ella para meterse en asuntos de familia. Esa frase, ¿quién soy yo para meterme?, ha destruido más vidas que cualquier intención maliciosa. El chico del departamento 5C, un estudiante de UCLA de nombre Gerardo Fuentes, dijo que la noche del 27 de marzo escuchó algo, justo antes de la medianoche, un sonido. No supo describirlo bien. Dijo que pensó que había sido un perro, o quizás algo que cayó en la azotea. No se asomó. Tenía puesto Netflix y no quería pausarlo. Esa decisión lo persiguió durante meses. A las 12:17 de la madrugada del 28 de marzo de 2020, el número de emergencias 911 recibió una llamada desde el celular registrado a nombre de Marco Antonio Villanueva. La voz era de hombre, sonaba alterada, acelerada, con ese tipo de respiración que puede ser pánico genuino o puede ser algo ensayado que intenta sonar como pánico genuino. Mi hija cayó. Por favor, necesito una ambulancia. Calle César Chávez, 4418, 6º piso. Por favor, rápido, mi hija está abajo, en el estacionamiento. Por favor. La operadora le pidió que se calmara. Le pidió que no moviera a la niña si ya había caído. Le dijo que las unidades estaban en camino. Marco Villanueva colgó sin decir más. Las unidades del LAPD y los paramédicos del LAFD llegaron en 7 minutos. Fueron los 7 minutos más largos de la vida de varias personas.
La primera oficial en llegar fue la agente Mónica Herrera, patrulla de la división de Hollenbeck. Dijo que cuando dobló la esquina hacia el estacionamiento del edificio, sus faros iluminaron algo en el suelo que tardó un segundo en procesar. Ese segundo, dijo después, fue el más extraño de su carrera. El momento justo antes de que el cerebro acepta lo que los ojos ya saben. Era una niña pequeña. Estaba boca abajo sobre el asfalto, a unos 4 metros de la base del edificio. Llevaba una pijama de color morado con estrellas amarillas. Tenía el cabello oscuro y rizado, como su madre. Tenía puesto un calcetín en el pie izquierdo y el pie derecho descalzo. Ese detalle, el pie descalzo, fue lo que rompió a la agente Herrera cuando lo relató en el juicio, más de un año después. Un niño con un solo calcetín puesto. Los paramédicos llegaron 40 segundos después. Trabajaron sobre Estela durante 18 minutos en el lugar. La trasladaron de emergencia al Children's Hospital Los Ángeles, en la avenida Sunset, a 10 minutos en ambulancia, con sirenas abiertas a esa hora de la madrugada. A las 2:04 de la mañana del 28 de marzo de 2020, Estela Guadalupe Villanueva, de 5 años, fue declarada muerta. El detective Arturo Peña estaba dormido cuando sonó su teléfono esa noche. Llevaba 14 años en el Departamento de Policía de Los Ángeles, los últimos 6 en la División de Homicidios. Había visto cosas que la mayoría de la gente no puede imaginar. Había aprendido a separar el trabajo de la vida, o al menos eso se decía a sí mismo cuando salía de la oficina y manejaba de vuelta a su casa en El Sereno, donde lo esperaban su esposa y sus 2 hijos. Esa noche, cuando escuchó el briefing preliminar por teléfono, colgó y se quedó sentado en el borde de la cama un momento más de lo normal. 5 años, caída desde el 6º piso, padre en el lugar. Se vistió en silencio para no despertar a su esposa y salió al carro. Manejó por la autopista 10 hacia el este, con las calles vacías por el confinamiento, los letreros de neón de las taquerías y las tiendas de electrónicos apagados. Los Ángeles, convertida en una ciudad fantasma de cemento y luces de calle. Pensó en sus propios hijos. Trató de no hacerlo. Cuando llegó al edificio de la calle César Chávez, el área ya estaba acordonada con cinta amarilla. Había 3 patrullas, un carro sin placas de la Unidad de Crímenes de Personas y un camión de bomberos que se había quedado como apoyo. Había también, pese al confinamiento y la hora, unos 6 o 7 vecinos parados en la banqueta con chamarras encima del pijama, mirando con esa mezcla de horror y fascinación que tienen los humanos ante las tragedias ajenas. La agente Herrera lo puso al tanto en 2 minutos. Niña de 5 años, caída desde el balcón del departamento 6B. Padre presente en el departamento. Dice que estaba dormido y que la niña se cayó sola. Peña miró el edificio. Miró el punto donde había caído Estela, ya marcado con conos naranjas. Calculó mentalmente la distancia. Frunció el ceño. La distancia no cuadraba. Aquí hay algo que mucha gente no sabe sobre las caídas de edificios. Cuando un cuerpo cae de manera accidental, cae hacia abajo y ligeramente hacia afuera, siguiendo la física básica. Si alguien se inclina sobre un barandal y cae, o si pierde el equilibrio y se va de costado, el punto de impacto queda relativamente cerca de la base del edificio. 1, máximo 2 metros de distancia horizontal. Estela cayó a 4 metros de la pared del edificio. Para que un cuerpo caiga a 4 metros de distancia horizontal desde el 6º piso, necesita impulso. Necesita velocidad horizontal. Necesita, en términos simples, que alguien lo arroje. Peña lo supo en ese momento. No lo dijo en voz alta. No tenía prueba todavía, pero lo supo. Subió al 6º piso por las escaleras exteriores de metal, esas que crujen con cada paso.
Llegó al pasillo y encontró la puerta del 6B entreabierta con un oficial apostado afuera. Adentro había otro agente tomando notas mientras hablaba con Marco Villanueva. Marco tenía 35 años. Era un hombre de estatura media, complexión delgada pero con hombros anchos, cabello negro corto, mandíbula marcada. Vestía una camiseta gris y pants negros, como si acabara de levantarse. Estaba sentado en el sofá de la sala con los codos en las rodillas y la cabeza ligeramente agachada. Cuando Peña entró, lo miró. Sus ojos eran oscuros y difíciles de leer. No estaba llorando. Eso fue lo primero que Peña notó. Un padre cuya hija acaba de caer desde el 6º piso y que fue llevada de emergencia al hospital, sentado en el sofá de su sala sin una sola lágrima. Marco ofreció su versión de inmediato, sin que nadie se la pidiera todavía. Dijo que se había quedado dormido en el sofá viendo televisión, que Luciana estaba en la recámara, que Estela llegó el viernes por la tarde como siempre y que se habían quedado dormidos temprano. Que en algún momento de la noche se despertó y la niña no estaba en la cama donde la había acostado, que la buscó por el departamento, que abrió la puerta del balcón y que no había nada, que bajó corriendo por las escaleras, que la encontró abajo. Habló durante 4 minutos sin parar, mirando un punto fijo en el suelo. Peña escuchó todo en silencio. Cuando Marco terminó, Peña preguntó una sola cosa. ¿La puerta del balcón estaba abierta o cerrada cuando usted se despertó? Marco dudó. Fue una fracción de segundo, casi imperceptible, pero Peña la vio. Abierta, dijo Marco, estaba abierta. Peña asintió. Escribió algo en su libreta. No dijo nada más. Luciana Barros estaba en la recámara principal cuando llegó la policía. El agente que fue a hablar con ella encontró algo que lo perturbó lo suficiente como para mencionarlo en su reporte. Luciana estaba sentada en el borde de la cama con el teléfono en la mano, mirando la pantalla. Cuando él entró, ella levantó los ojos y preguntó con una voz extrañamente tranquila. «¿Ya la encontraron?» No dijo, «¿Cómo está?» No dijo, «¿Está viva?» No dijo, «Dios mío, ¿qué pasó?» Dijo, «Ya la encontraron», como si supiera perfectamente lo que había pasado, como si la pregunta fuera un trámite. Luciana tenía 33 años en ese momento. Era alta, con el cabello lacio y negro hasta los hombros, rasgos finos, una manera de moverse que daba la impresión de que siempre estaba calculando algo. Cuando habló con los detectives esa noche, su versión fue casi idéntica a la de Marco. Casi, pero no del todo. Hay pequeñas fisuras en las mentiras construidas por dos personas, fisuras microscópicas que solo se ven si sabes dónde mirar. Marco dijo que la última vez que vio a Estela con vida fue alrededor de las 10:30 de la noche, cuando la acostó en el cuarto de visitas. Luciana dijo que la última vez que vio a la niña fue a las 11:15, cuando fue al baño y pasó por el pasillo. 45 minutos de diferencia, 45 minutos que nadie podía explicar. A las 4 de la madrugada, el detective Peña recibió la confirmación que esperaba desde el hospital. Estela Villanueva había fallecido. El médico de guardia que habló con él por teléfono, el doctor James Okafor, le describió las lesiones brevemente. Traumatismo craneoencefálico severo, fracturas múltiples, signos de impacto compatible con caída de gran altura. Y luego añadió algo que Peña tardó unos segundos en procesar. Dijo que, además de las lesiones por la caída, la niña presentaba marcas en el cuello. Marcas inconsistentes con la caída, consistentes con compresión manual. Alguien había intentado estrangular a Estela antes de arrojarla, o quizás después. La línea de tiempo, el orden exacto de los eventos de esa noche, tardaría semanas en reconstruirse. Pero lo que quedó claro desde ese momento,
a las 4:16 de la mañana de un sábado de marzo en Los Ángeles, era esto: Estela no había caído. Estela había sido atacada. Estela había sido arrojada. Y las únicas dos personas en ese departamento esa noche eran su padre y la mujer que su padre había puesto en lugar de su madre. Peña colgó el teléfono, salió al pasillo del 6º piso. Se apoyó en el barandal de metal oxidado y miró hacia la calle César Chávez, 4 metros más allá de donde Estela había caído, 4 metros de asfalto frío que separaban una niña viva de una niña muerta. Las calles seguían vacías. El confinamiento tenía a Los Ángeles paralizada. No había testigos en las banquetas. No había ruido de bares cerrando o de gente volviendo a casa. Solo el sonido lejano de una sirena en algún lugar hacia el sur y el viento moviéndose entre los edificios. Regresó al departamento. Le dijo a Marco Villanueva que necesitaba acompañarlo a la estación para continuar con las preguntas de rutina. Marco miró a Luciana. Luciana no le devolvió la mirada. Se levantó y siguió al detective. La noticia llegó a Claudia Reyes a las 4:50 de la mañana. Quien llamó fue su hermana, Daniela, que había recibido el contacto de un oficial de policía. Claudia vivía en Huntington Park con sus padres y su hermana menor. Cuando sonó el teléfono a esa hora, antes de contestar, ya sabía. Uno de esos instintos que no tienen explicación racional, esa certeza fría que se instala en el pecho antes de que lleguen las palabras. Aún así, cuando Daniela le dijo lo que había pasado, Claudia no pudo procesar la información de manera inmediata. El cerebro, cuando enfrenta algo demasiado grande, lo rechaza, lo fragmenta, lo convierte en piezas pequeñas que se van ensamblando dolorosamente con el tiempo. Lo que sí hizo Claudia, de manera casi automática, fue levantarse de la cama, ir al cuarto de Estela, que estaba al fondo del pasillo, y pararse en la puerta. La cama de la niña estaba tendida con las sábanas de Peppa Pig que le habían regalado en Navidad. Sobre la almohada había una muñeca de trapo con el cabello hecho de estambre café. En el suelo, junto a la cama, una mochila con el logo de unicornio que Estela usaba para llevar sus cosas a casa de su papá. Claudia miró esa mochila durante mucho tiempo. No entró al cuarto, cerró la puerta suavemente y se sentó en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared, y ahí se quedó hasta que amaneció. El caso se volvió complicado desde las primeras horas por una razón muy específica: el confinamiento por COVID. Los Ángeles estaba bajo una orden de cuarentena estricta desde el 19 de marzo de 2020. Las calles estaban vacías. Los testigos potenciales estaban encerrados en sus casas. Las tiendas y negocios de los alrededores que pudieran tener cámaras de seguridad estaban cerrados, y el acceso a sus sistemas de grabación requería trámites adicionales que tomaban tiempo. Peña lo sabía, y sabía también algo más importante. En condiciones normales, la muerte de una niña de 5 años en Los Ángeles habría generado cobertura mediática inmediata, presión pública, recursos adicionales de la Fiscalía. Pero en marzo de 2020, con la pandemia consumiendo cada centímetro de atención mediática y gubernamental, este caso corría el riesgo de perderse en el ruido. No lo iba a permitir. En las primeras 48 horas, su equipo hizo 3 cosas fundamentales. Primero, aseguró el Departamento 6B como escena del crimen y trajo al equipo forense completo, incluyendo un especialista en reconstrucción de caídas de la Universidad de USC, con quien el departamento tenía convenio. Segundo, solicitó de manera urgente las cámaras de seguridad del edificio. El sistema era viejo, de los que graban en loop y borran cada 72 horas. Tuvieron suerte. Quedaban fragmentos de la noche del 27 al 28 de marzo. Tercero, levantó de manera preventiva los teléfonos de Marco y Luciana para análisis forense digital.
El especialista en caídas, un hombre de nombre Víctor Suárez, que había crecido en Boyle Heights y que Peña conocía desde hacía años, llegó al edificio el domingo 29 de marzo por la mañana. Pasó 3 horas en el balcón del 6B con instrumentos de medición, cálculos de trayectoria y un maniquí del tamaño de una niña de 5 años que trajo en una caja. Al final de las 3 horas, le dijo a Peña lo que ya ambos sabían, pero que ahora tenía sustento técnico. La trayectoria de caída era imposible si el evento había sido accidental. Para que un cuerpo del tamaño y peso de Estela cayera en el punto donde cayó, habría necesitado una velocidad horizontal inicial de entre 4 y 6 metros por segundo. Eso no pasa si alguien cae de un balcón. Eso pasa si alguien es arrojado con fuerza. Y había algo más. Los barandales del balcón medían 1,10 centímetros de altura. Una niña de 5 años, con la estatura y el peso promedio para su edad, no podía haber escalado ese barandal sola. Físicamente no era posible. Con ese reporte en mano, Peña fue a ver al fiscal de guardia. Esto ya no era un accidente, era un homicidio. La historia que Marco Villanueva le contó a la policía en las primeras horas comenzó a deshacerse con la misma velocidad con la que había sido construida. El análisis de las cámaras de seguridad del edificio fue el primer golpe. El sistema del edificio tenía 4 cámaras, una en la entrada principal, una en el estacionamiento, una en el lobby y una en el pasillo del 3er piso, que era donde se había instalado originalmente un problema de vandalismo y que nadie había quitado después. No había cámara en el 6º piso, pero la cámara del pasillo del 3er piso capturaba parcialmente las escaleras exteriores. Y lo que mostraba era esto. A las 11:48 de la noche del 27 de marzo, Marco Villanueva bajó por las escaleras exteriores desde el 6º piso, solo, sin la niña. Regresó 4 minutos después. A las 12:09 de la madrugada volvió a bajar. Esta vez la figura era confusa, borrosa por la baja resolución de la cámara y la oscuridad, pero llevaba algo del tamaño de un niño pequeño. 4 minutos después subió, solo. 3 minutos después se realizó la llamada al 911. Peña vio ese fragmento de video 4 veces seguidas en la pequeña pantalla del técnico forense. 4 veces el mismo clip de 10 segundos, donde una figura baja las escaleras, cargando algo que no debería estar cargando, algo que debería estar dormido en una cama en el 6º piso, algo que a la mañana siguiente iba a ser llevado de regreso con su madre a Huntington Park. Se levantó de la silla y salió a tomar aire al estacionamiento, el estacionamiento donde Estela había caído. Donde todavía, si uno miraba con atención, había una mancha oscura en el asfalto que el sol y el tiempo irían borrando poco a poco, pero que en ese momento todavía estaba ahí, perfectamente visible bajo la luz de la mañana. La pregunta que todos se hacían, desde los investigadores hasta la gente que comenzó a enterarse del caso a través de las redes sociales, era la misma. ¿Por qué? ¿Qué puede llevar a un hombre a matar a su propia hija de 5 años? La respuesta, como casi siempre en los crímenes que parecen incomprensibles, estaba en una acumulación de cosas pequeñas, en una dinámica que se había ido construyendo durante meses, quizás años, en 2 personas que se habían convencido mutuamente de que el problema no era lo que estaban haciendo, sino lo que les hacían. Los investigadores comenzaron a construir el perfil psicológico de Marco Villanueva con ayuda de la doctora Alicia Fuentes, psicóloga forense consultora del LAPD. Lo que encontraron no era el monstruo sin forma que la imaginación popular construye para estos casos. Era algo más perturbador. Era un hombre completamente comprensible.
Marco había crecido en Boyle Heights, en una familia de clase trabajadora donde el control era la moneda de cambio afectiva. Su padre había sido hombre de pocas palabras y muchas expectativas. Su madre había aprendido a sobrevivir siendo invisible. Marco había interiorizado esa dinámica y la había reproducido en cada relación que tuvo. Cuando Claudia se fue, algo en Marco se fracturó. No de manera dramática, no de manera que se pudiera ver desde afuera, sino de esa manera silenciosa en que se fractura el ego de un hombre que necesita el control para sentirse seguro. Claudia había roto las reglas del juego. Se había ido cuando él no lo esperaba, sin su permiso, sin sus condiciones, y se había llevado a la niña. La custodia compartida era para Marco una victoria incompleta. Los fines de semana le daban tiempo con Estela, sí, pero el resto del tiempo, Estela estaba con Claudia, creciendo bajo la influencia de Claudia, llamando mamá a alguien que lo había dejado, y luego llegó Luciana. La dinámica entre Marco y Luciana era, según los especialistas que analizaron el caso, un fenómeno conocido en la psicología forense. Dos personas con necesidades de validación complementarias que se refuerzan mutuamente hasta llegar a lugares a los que ninguna de las dos habría llegado sola. Luciana, según los testimonios de personas que la conocían, tenía una relación profundamente ambivalente con los hijos ajenos. No tenía hijos propios. Según una amiga suya de Montebello que habló con los investigadores, Luciana decía con frecuencia que los niños pequeños la ponían nerviosa, que no sabía cómo tratarlos, que le parecían impredecibles. Estela, concretamente, le generaba algo específico: resistencia. La niña, como todos los niños de 5 años, era desordenada, ruidosa, demandante, y sobre todo era el recordatorio permanente de que Marco había tenido una vida antes de Luciana, una vida completa que incluía a otra mujer. No hay en los registros del caso evidencia de que Luciana haya ideado el crimen por su cuenta. Tampoco hay evidencia de que haya intentado detenerlo. Lo que hay es algo más ambiguo y por eso mismo más aterrador. Hay evidencia de que supo lo que iba a pasar y decidió no saber. Esa zona gris donde vive la complicidad. El lunes 30 de marzo, 5 días después de la muerte de Estela, Marco Villanueva fue arrestado formalmente. Los cargos: asesinato en primer grado y abuso infantil que resulta en muerte. Luciana Barros fue arrestada 3 horas después. Los cargos: complicidad en asesinato en primer grado. Los arrestos se realizaron sin incidentes. Marco estaba en casa de sus padres en Boyle Heights, donde se había quedado desde que la policía le prohibió volver al departamento. Luciana estaba en el departamento de una amiga en Montebello. Ninguno de los dos dijo nada cuando los pusieron en el carro patrulla. Ese mismo día, afuera del edificio de la calle César Chávez, comenzaron a aparecer flores. Primero unos cuantos ramos, dejados por vecinos del barrio que se enteraron de lo que había pasado. Luego, más y más. Alguien pegó una foto de Estela en la base del edificio, protegida en un sobre de plástico. Era una foto de su cumpleaños de 4 años, con una corona de cumpleaños de cartón dorado y una sonrisa que ocupaba toda su cara. Para el miércoles, el altar informal medía 3 metros de largo. La pandemia lo hacía todo más extraño. La gente que venía a dejar flores llegaba con cubrebocas. Se alejaban entre sí mientras lloraban. No podían abrazarse, solo podían mirarse y asentir. Esa forma silenciosa en que los desconocidos comparten el dolor cuando las palabras no alcanzan. Las redes sociales hicieron el resto. La foto de Estela con la corona de cumpleaños se volvió viral en Twitter, en Facebook, en Instagram. En los grupos de WhatsApp de las comunidades latinas de Los Ángeles, de toda California, de todo el país,
Gente que no había nacido en México ni en ningún lugar de América Latina compartió la foto con la misma rabia y el mismo dolor. Porque no hay que ser de ningún lugar específico para entender lo que siente alguien ante la foto de una niña de 5 años con corona de cumpleaños, sabiendo lo que le pasó. En Huntington Park, Claudia Reyes no salía de la casa. Sus padres, don Felipe y doña Leticia, se turnaban para llevarle comida al cuarto. Ella comía poco, dormía menos. Pasaba horas sentadas en el cuarto de Estela, que sus padres habían dejado exactamente igual. Las sábanas de Peppa Pig, la muñeca de estambre café sobre la almohada, la mochila de unicornio en el suelo. Daniela, su hermana, se quedó con ella esos primeros días. Dormía en el sofá del cuarto de Estela para no dejarla sola. No hablaban mucho, no hacía falta. Una noche, Daniela se despertó a la madrugada y encontró a Claudia sentada en el suelo, junto a la cama de Estela, con la mochila de unicornio sobre las rodillas. La estaba abriendo y cerrando despacio, el zipper yendo y viniendo en el silencio de la casa. Daniela se sentó a su lado en el suelo. No dijeron nada. Afuera, Los Ángeles dormía bajo el confinamiento, las calles vacías, el cielo inusualmente limpio sin la contaminación del tráfico, las estrellas más visibles de lo que habían sido en años sobre la ciudad. Una ironía cruel. El mundo hacía pausa y el cielo se aclaraba justo cuando una familia en Huntington Park no podía respirar. El detective Peña no dejó el caso cuando se formalizaron los arrestos. No era su estilo, y además había algo en este caso que se le había metido adentro de una manera que reconocía como peligrosa, porque cuando un caso se mete adentro así, el trabajo se vuelve personal, y cuando el trabajo se vuelve personal, se cometen errores. Pero aún así no lo soltó. Seguía revisando los reportes del equipo forense, seguía leyendo los análisis del teléfono de Marco que habían tardado 10 días en procesar. Y fue en ese análisis donde encontró algo que cambió su comprensión del caso de manera fundamental. Los mensajes de WhatsApp entre Marco y Luciana de las semanas anteriores al crimen. No había un mensaje que dijera explícitamente lo que iban a hacer. No eran tan tontos. Pero había un patrón, una serie de conversaciones en las que la presencia de Estela era descrita como un problema que se acumulaba, que crecía, que aplastaba la vida que ambos querían construir. Mensajes sobre el dinero que costaba la manutención, sobre las visitas que interrumpían sus planes, sobre Claudia, descrita en términos que no vale la pena repetir aquí, sobre la niña, a quien Luciana, en un mensaje del 14 de marzo de 2020, 13 días antes de la muerte, llamó de una manera que ninguno de los que leyeron ese mensaje pudo olvidar. La llamó el obstáculo, solo eso. 13 días antes de que Estela muriera, la mujer que vivía en la misma casa que ella se refirió a ella como el obstáculo, y Marco le respondió con un emoji de acuerdo. Mientras la investigación avanzaba en las oficinas del LAPD y en los despachos del fiscal del condado de Los Ángeles, afuera el caso se estaba convirtiendo en otra cosa. La comunidad latina de Los Ángeles lo adoptó con una intensidad particular. Había algo en la historia de Estela que tocaba una fibra colectiva difícil de articular pero muy fácil de sentir. Una madre que había intentado proteger a su hija, que había levantado la mano, que había llamado a trabajadores sociales, que había dicho que algo estaba mal y que no había sido escuchada por el sistema. Un sistema que había decidido que la familia debía mantenerse unida, que los fines de semana con el padre eran un derecho que no se podía cuestionar sin pruebas concretas, que una madre que decía tener miedo era quizás simplemente una madre que no quería compartir. Ese sistema había mandado a Estela a ese departamento en el 6º piso cada fin de semana, y ese sistema ahora tenía que mirarse en el espejo.
Las organizaciones de derechos de los niños comenzaron a exigir una revisión del caso de custodia. Las trabajadoras sociales que habían atendido las quejas de Claudia fueron identificadas por la prensa. Hubo protestas afuera del edificio del Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado, pequeñas pero visibles, con gente de cubrebocas sosteniendo fotos de Estela con la corona de cumpleaños. Claudia no asistió a ninguna de esas protestas. Se enteró de que existían por su hermana. Dijo una sola cosa cuando Daniela le contó. Dijo, «De nada sirve ya». Y luego cerró los ojos y no dijo nada más. El proceso legal se extendió durante más de un año, ralentizado por la pandemia, por los cierres de los juzgados, por las apelaciones de los abogados defensores de Marco y Luciana que intentaron, sin mucho éxito, argumentar que las evidencias habían sido recolectadas de manera irregular en el contexto del confinamiento. Marco Villanueva declaró no culpable. Luciana Barros declaró no culpable. Sus abogados construyeron una defensa sobre la teoría de que Estela había tenido un episodio de sonambulismo, que había salido al balcón mientras dormía, que había escalado el barandal de una manera que los expertos de la defensa, pagados generosamente, declararon posible en circunstancias excepcionales. Era una defensa desesperada. Todos lo sabían, incluyendo los propios abogados. El físico forense Víctor Suárez la desmontó en 40 minutos de testimonio. La doctora forense que analizó las marcas en el cuello de Estela dijo que eran consistentes con estrangulamiento manual y completamente inconsistentes con una caída. Las imágenes del video del tercer piso, aunque borrosas, eran lo suficientemente claras para mostrar lo que necesitaban mostrar. Y los mensajes de WhatsApp. Los mensajes de WhatsApp fueron el momento en que el juicio cambió de temperatura. El fiscal del condado los leyó en voz alta, uno por uno. La sala de juicio era pequeña, como la mayoría de las salas del downtown de Los Ángeles, con techos bajos y sillas de plástico duro. El silencio mientras el fiscal leía era el tipo de silencio que hace ruido. Claudia estaba sentada en la primera fila, detrás de la mesa de la fiscalía. Escuchó los mensajes sin expresión visible. Peña, que estaba sentado 2 sillas más allá, la miró de reojo varias veces durante esa lectura. Quería ver qué hacía, cómo reaccionaba. No hizo nada. Se quedó completamente quieta, con las manos juntas sobre la falda, mirando hacia adelante. Solo una vez, cuando el fiscal leyó el mensaje donde Luciana llamaba a Estela el obstáculo, Claudia cerró los ojos. Los cerró durante 3 segundos y luego los volvió a abrir. Eso fue todo. Los Ángeles, en 2020 y 2021, era una ciudad en crisis múltiple. La pandemia, los incendios forestales que a finales del verano cubrieron el cielo de un naranja apocalíptico durante días. El movimiento por los derechos civiles que sacudió las calles después de la muerte de George Floyd. La ciudad estaba procesando demasiadas cosas al mismo tiempo, y en ese torbellino de dolor colectivo, el caso de Estela podía haberse perdido fácilmente entre los titulares. No se perdió. Había algo en la imagen de esa niña con la corona de cumpleaños que la gente se negaba a soltar. Cada avance en el proceso judicial volvía a poner el caso en las tendencias de Twitter. Cada detalle nuevo del expediente que filtraba la prensa volvía a encender la indignación. Y había algo más. Algo que Peña había notado desde el principio y que la cobertura mediática tardó más en articular. Este caso no era solo sobre 2 personas malas. Era sobre un sistema que había fallado a una niña. Era sobre las grietas por donde caen los más vulnerables cuando los adultos, que deberían protegerlos, están demasiado ocupados, demasiado escépticos o simplemente demasiado cómodos con la idea de que las familias se arreglan solas. Claudia
Había llamado a la trabajadora social 5 veces en 2 años. 5 veces había dicho que algo estaba mal, que Estela volvía diferente de las visitas, que había moretones que no tenían explicación satisfactoria, que la niña había dicho cosas, pequeñas cosas, fragmentos de frases que ningún niño de 5 años debería decir. 5 veces. Y 5 veces el sistema había dicho, no hay suficiente evidencia. ¿Cuánta evidencia hacía falta? Esa pregunta la hizo Claudia en el único testimonio público que dio, en una audiencia ante el Consejo de Supervisores del Condado de Los Ángeles, 8 meses después de la muerte de su hija. Iba vestida de negro. Llevaba en la mano una foto de Estela. La misma foto de la corona de cumpleaños. Dijo, yo les dije que algo estaba mal, 5 veces. Yo soy enfermera. Sé lo que son las marcas de golpes y sé lo que son las marcas de caídas accidentales. Les dije la diferencia. No me escucharon. Hizo una pausa. Dijo, mi hija tenía 5 años. Necesitaba que alguien la protegiera cuando yo no podía estar ahí. Ustedes dijeron que iban a hacerlo, y no lo hicieron. Se sentó. La sala se quedó en silencio por varios segundos, que en una sala de gobierno es una eternidad. El 22 de junio de 2021, el jurado del caso del Estado de California contra Marco Antonio Villanueva y Luciana Barros emitió su veredicto. Marco Villanueva, culpable de asesinato en primer grado, culpable de abuso infantil que resulta en muerte, culpable de tentativa de homicidio por las marcas de estrangulamiento previas a la caída. Luciana Barros, culpable de homicidio en segundo grado, culpable de complicidad en abuso infantil. Peña estaba en la sala cuando se leyó el veredicto. Miró a Marco. Marco no reaccionó de ninguna manera visible, ni alivio, ni derrumbe. Nada. Solo esa misma mirada opaca que Peña había visto aquella primera noche en el sofá del departamento del 6º piso. Miró a Luciana. Luciana cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo en su cara. No era arrepentimiento. No exactamente. Era más parecido al agotamiento de quien ha sostenido una mentira demasiado tiempo y finalmente la puede soltar. Miró a Claudia, sentada en la primera fila. Claudia tenía los ojos abiertos y fijos hacia adelante. No lloraba. La sentencia de Marco todavía no se había determinado, eso vendría en las semanas siguientes. Pero el veredicto estaba allí. Culpable, culpable, culpable. Peña pensó en ese momento, y lo pensó durante muchos años después, que el sistema de justicia hace lo que puede, que hace bien algunas cosas, que puede procesar una evidencia y llegar a una conclusión correcta, que puede poner a 2 personas detrás de una reja, pero no puede devolver nada. No puede devolver una niña de 5 años con corona de cumpleaños y calcetines de rayas y una mochila de unicornio y una sonrisa que ocupa toda su cara. No puede devolver eso. El edificio de la calle César Chávez sigue en pie. El departamento 6B tuvo varios inquilinos distintos en los años que siguieron al caso. Nadie se quedó más de unos meses. Hay gente en el barrio que todavía señala el edificio cuando pasa. Hay gente que cruza a la banqueta de enfrente sin poder explicar bien por qué. El altar que la comunidad construyó afuera desapareció con el tiempo, como desaparecen todas las cosas efímeras. Las flores se marchitaron, las fotos se decoloraron con el sol. La lluvia de noviembre se llevó los últimos papeles. Pero si uno va hoy a la base del edificio y mira el asfalto del estacionamiento, todavía puede verse, muy tenuemente, una mancha. Quizás ya no. Quizás es solo la imaginación, el conocimiento de lo que pasó ahí, que hace que uno busque y encuentre algo que proyecta la propia memoria. O quizás sí está todavía ahí. Claudia Reyes no ha vuelto a ese edificio. No tiene ninguna razón para hacerlo.
sigue viviendo en Huntington Park, sigue trabajando en la clínica. Sus compañeros dicen que es buena enfermera, que es cuidadosa con los pacientes, especialmente con los niños, que a veces, cuando llega un niño pequeño a urgencias, se le nota algo en la cara que sus compañeros no pueden nombrar del todo. Saben lo que pasó. La gente en su barrio sabe lo que pasó. A veces alguien le dice algo, que lo siente, que ella es valiente, que su hija está en el cielo. Claudia agradece y sigue trabajando. ¿Qué más puede hacer? El cuarto de Estela en la casa de Huntington Park sigue igual que la primera noche. Las sábanas de Peppa Pig, la muñeca de estambre café, la mochila de unicornio. Doña Leticia, su madre, lo limpia cada semana. Saca el polvo, abre la ventana un rato para que entre el aire. No toca las cosas del lugar, solo limpia y sale. Dice que mientras ese cuarto esté así, Estela todavía está. Nadie en esa casa le ha dicho que no. Marco Villanueva fue sentenciado el 14 de agosto de 2021 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez, en su declaración antes de leer la sentencia, dijo algo que la prensa reprodujo ampliamente. Dijo que en 23 años en la judicatura, este caso representaba uno de los ejemplos más premeditados y más crueles de violencia contra un menor que había tenido frente a él. Dijo que la víctima no había tenido ninguna posibilidad de defenderse. Que la habían atacado y arrojado al vacío como si su vida no tuviera el valor más básico que cualquier existencia humana tiene por el solo hecho de existir. Luciana Barros fue sentenciada a 18 años de prisión. Actualmente cumple su condena en una instalación del estado de California en el condado de Fresno. Marco Villanueva está en la prisión estatal de California en San Quintín. El detective Arturo Peña se jubiló en 2023. Vive en El Sereno con su esposa. Sus hijos ya son grandes. A veces, cuando sus hijos le preguntan de trabajo, les cuenta de casos. No les ha contado del caso de Estela. Todavía no sabe cómo. Hay una cosa más. Algo que no salió mucho en la prensa. Algo que Peña encontró durante la investigación y que guardó en el expediente sin darle demasiada visibilidad, porque no era estrictamente relevante para el caso penal, pero que él no podía sacarse de la cabeza. En el teléfono de Marco, entre las miles de fotos almacenadas, había una carpeta con fotos de Estela. No de Estela con heridas, no de nada oscuro, solo fotos normales de una niña pequeña. Estela en el parque, Estela comiendo una paleta de hielo, Estela durmiendo con un peluche bajo el brazo, Estela mirando a la cámara con esa sonrisa que ocupaba toda su cara, la misma de la foto de la corona de cumpleaños. Eran 147 fotos. La última había sido tomada el 27 de marzo de 2020, el día que murió. En esa última foto, Estela estaba sentada en el sofá del departamento del 6º piso, con la pijama morada de estrellas amarillas, mirando la televisión. No miraba a la cámara. Estaba de perfil, absorta en lo que estuviera viendo, completamente ajena a todo, completamente viva. Peña la miró durante mucho tiempo cuando la encontró. Pensó en todo lo que esa foto contenía sin saber que lo contenía. La última imagen de una niña que no sabía que era la última. Un niño que no sabe que es el último día es quizás la imagen más triste que existe. Guardó el expediente, apagó la pantalla y salió a hacer su trabajo. Este es el caso de Estela Villanueva. Una niña de 5 años en Los Ángeles, en el año 2020, en el 6º piso de un edificio de la calle César Chávez, en un barrio que la conocía y que no pudo protegerla. Este caso no termina con la sentencia.
Termina con una pregunta que tenemos que hacernos todos, no como espectadores de una historia de true crime, sino como personas que vivimos en comunidades donde hay niños que dependen de que los adultos alrededor presten atención. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo con lo que viste? La vecina doña Irene vio un moretón en enero. No llamó a nadie. Esa frase quedó flotando en el expediente del caso como una sentencia que no tiene veredicto posible. Porque doña Irene no era una mala persona. Era una mujer de 62 años que había vivido en ese edificio 16 años, que le llevaba tamales a los vecinos en Navidad, que cuidaba el jardincito de macetas en el pasillo del 6º piso con el mismo cuidado con que otros cuidan un terreno propio. Era una mujer que había crecido en una cultura donde meterse en los asuntos de los demás tiene un costo social alto, donde la familia es un territorio privado y sagrado que los extraños no pisan sin invitación. Esa cultura tiene cosas hermosas, tiene lealtad y calor y solidaridad, y tiene también ese punto ciego, ese lugar donde la discreción se convierte en complicidad sin querer serlo. Doña Irene vivió los meses que siguieron a la muerte de Estela, cargando algo que nadie le puso nombre, pero que ella cargaba igual. No durmió bien durante semanas. Empezó a ir a misa entre semana, cosa que antes no hacía. Su hija, que vivía en Whittier y que la visitaba los domingos, notó que su madre estaba diferente y le preguntó qué le pasaba. Doña Irene le dijo que nada, que era el encierro del confinamiento, que la pandemia a todos estaba afectando. No le mintió del todo. El encierro sí la afectaba. Pero la razón real por la que no dormía era que cada vez que cerraba los ojos veía el pasillo del 6º piso, y en ese pasillo estaba Estela mirándola con el brazo extendido, el moretón visible, y Marco diciendo que se había caído jugando, y ella asintiendo y dando media vuelta y entrando a su departamento y cerrando la puerta. Esa imagen no se iba, no se fue. El detective Peña lo sabía mejor que nadie. Los casos de abuso infantil son los más difíciles de detectar a tiempo, no porque la evidencia no exista, sino porque la evidencia existe en lugares que el sistema no siempre sabe mirar. Existe en la cara de un niño que revisa la habitación antes de relajarse. Existe en la manera en que un niño de 5 años agarra la mano de su madre cuando van a dejarlo con el padre. Un agarre demasiado firme para ser solo afecto, un agarre que es una pregunta. ¿Puedo no ir? Existen las frases pequeñas que los niños dicen y que los adultos interpretan como exageraciones o imaginación, porque es más cómodo hacerlo así. Claudia había guardado una libreta. Ella no supo de la libreta hasta semanas después del arresto de Marco, cuando Claudia la entregó a los investigadores como parte de la evidencia adicional que el fiscal quería acumular. Era una libreta de pasta azul, de las que se venden en cualquier papelería de barrio, con hojas rayadas. Claudia la había empezado en septiembre de 2018, cuando Estela tenía 3 años y medio y llevaba varios meses haciendo las visitas de fin de semana. En esa libreta con letra apretada y ordenada, la letra de una enfermera que lleva anotaciones de pacientes, Claudia había ido escribiendo cosas, fechas, observaciones, frases textuales de Estela. No era un diario en el sentido emocional de la palabra. Era más como un expediente clínico, fría, precisa, documentada. Página del 14 de septiembre de 2018. Estela llegó del fin de semana con un rasguño en la frente. Dice que se golpeó con la mesa. Marco no mencionó nada cuando la trajo. Fotografié la herida. Página del 3 de noviembre de 2018. Estela no quiere comer cuando llegó hoy. Dice que en casa de papá a veces no hay comida que le guste. Le pregunté qué comen. Dijo que Luciana cocina cosas feas.
No sé si esto es normal o no. Lo escribo de todas formas. Página del 17 de febrero de 2019. Estela dijo esta noche, mientras la bañaba, que Luciana la llama la visita. No Estela, no la niña, la visita. Le pregunté si eso le molestaba. Se quedó callada un momento y luego dijo, a veces. 4 años. A veces es una respuesta muy precisa para 4 años. Página del 8 de junio de 2019. Hablé hoy con la trabajadora social del caso, señora Patricia Morales. Le conté lo del moretón en el hombro que Estela trajo la semana pasada. Me dijo que haría una visita al domicilio de Marco. No sé si lo hará. Lo anoté aquí de todas formas. La libreta tenía 84 páginas escritas. 84 páginas de una madre que documentaba porque el sistema le había dicho que sin documentación no había caso, y que documentaba sola porque nadie más lo iba a hacer, y que seguía documentando aunque nadie pareciera leerlo porque era lo único que podía hacer para sentir que no estaba completamente impotente. Cuando el fiscal leyó fragmentos de esa libreta en el juicio, Peña miró a Marco Villanueva. Marco miraba la mesa de madera frente a él con la misma expresión de siempre. Peña pensó, este hombre nunca supo que la libreta existía, y si lo hubiera sabido, tampoco habría cambiado nada. Eso era quizás lo más perturbador de todo. Para entender completamente lo que pasó en el departamento 6B la noche del 27 de marzo de 2020, hay que reconstruir ese día desde el principio, hora por hora, momento por momento, porque los crímenes premeditados no empiezan en el instante del acto, empiezan antes, a veces mucho antes. Claudia llevó a Estela al edificio de la calle César Chávez ese viernes a las 4 de la tarde, como era habitual. El confinamiento había cambiado los ritmos de la ciudad, pero no había modificado el acuerdo de custodia. Claudia tenía que trabajar el sábado en turno de mañana en la clínica y el intercambio estaba fijado por la orden judicial. Estela iba con su mochila de unicornio. Llevaba puesta una chamarra rosa con capucha, unos jeans y tenis blancos, con luces en la suela que se prendían cada vez que pisaba fuerte. Esas eran sus favoritas. Le encantaba pisotear fuerte en los pasillos para ver las luces encenderse. Claudia la acompañó hasta la puerta del edificio. Marco la esperaba abajo, en el lobby. El protocolo de los últimos meses era que Claudia no subía al departamento. Había demasiada tensión. Era más fácil así. Según Claudia, cuando se despidió de Estela esa tarde, la niña la abrazó más fuerte de lo normal. No fue una cosa dramática, fue solo un poco más fuerte. Claudia se lo dijo al detective Peña semanas después, y aclaró que en ese momento no pensó nada, que los niños de 5 años tienen días así, que el abrazo la había hecho sonreír, que ahora no podía dejar de pensar en él. Marco tomó a la niña de la mano y entraron al edificio. Claudia se quedó parada en la banqueta un momento, mirando la puerta cerrarse. Luego se subió a su carro y manejó de regreso a Huntington Park. Esa fue la última vez que vio a Estela viva. Lo que pasó dentro del departamento 6B entre las 4 de la tarde y la medianoche del 27 de marzo es algo que la investigación reconstruyó con base en evidencia forense, análisis de mensajes, declaraciones parcialmente contradictorias de Marco y Luciana, y el testimonio de una persona que nadie esperaba, una niña de 7 años que vivía en el 5B, el departamento del 5º piso, directamente debajo del de Marco. La niña se llamaba Sofía. Sofía había estado en el balcón de su departamento esa noche porque hacía calor, y su mamá le había dejado un momento mientras iba a la cocina. Sofía tenía 7 años y la inocencia perfecta para decir exactamente lo que había visto y escuchado, sin filtros
ni interpretaciones. Lo que Sofía le dijo a su mamá esa noche y lo que su mamá le repitió a los investigadores cuando finalmente se enteró de lo que había pasado arriba, era esto: que había escuchado voces fuertes en el departamento de arriba, que había escuchado a una niña llorar, que había escuchado un ruido que ella describió, con la precisión extraña y literal de los niños, como algo que se golpea contra la pared, y que luego había escuchado silencio. No había dicho nada esa noche porque no supo que había algo que decir. Para Sofía era solo ruido del vecino de arriba, cosas de adultos. Su madre, cuando se enteró de lo que había pasado y conectó lo que Sofía le había dicho con la secuencia de eventos, llamó a la policía el lunes 30 de marzo. Ese testimonio fue uno de los que el fiscal usó para establecer que hubo violencia dentro del departamento antes de que Estela fuera arrojada desde el balcón, que lo que le habían hecho a la niña no fue solo tirarla, fue algo antes de tirarla. El análisis forense de las marcas en el cuello de Estela, combinado con el testimonio de Sofía, construyó una imagen del interior de esa noche que era tan oscura que el fiscal pidió permiso al juez para dar un receso antes de continuar con esa parte de la presentación. El juez concedió el receso. Fueron 15 minutos. En la sala de espera del juzgado, varias personas del equipo de fiscalía no dijeron nada. Solo tomaron agua y miraron el suelo. Peña salió al pasillo. Llamó a su esposa. No le dijo nada del caso, solo quería escuchar su voz. Hay una pregunta que la psicóloga forense doctora Alicia Fuentes abordó en su testimonio, y que mucha gente se hace cuando un caso como este sale a la luz. ¿En qué momento cruzó Marco Villanueva esa línea? ¿Cuándo pasó de ser un padre que maltrataba a su hija a ser un hombre que tomó la decisión activa de matarla? La doctora Fuentes dijo que esa pregunta asume que hay una línea clara, que hay un momento preciso, identificable, en que alguien decide convertirse en asesino, y que en la mayoría de los casos que ella había estudiado, eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre, dijo, es una erosión gradual, una serie de escaladas donde cada acto un poco peor que el anterior se convierte en el nuevo punto de partida, donde la violencia se normaliza en la mente de quien la ejerce, donde la víctima deja de ser percibida como una persona completa y empieza a ser percibida como un problema, como un obstáculo, como algo que tiene solución. Ese proceso, explicó, se acelera cuando hay un cómplice que refuerza esa percepción. Cuando hay alguien que dice, con palabras o con silencio, tienes razón, es un problema, algo hay que hacer. Luciana Barros había sido ese alguien, no porque fuera una persona sin conciencia, aclaró la doctora, sino porque estaba tan metida dentro de su propia narrativa, tan convencida de que Marco y ella eran víctimas de una situación injusta que les imponía la presencia de una niña que complicaba su vida, que había dejado de ver a Estela como una niña. Y cuando dejas de ver a alguien como lo que es, cualquier cosa se vuelve posible. El perfil de Luciana Barros fue quizás el elemento más debatido del caso desde un punto de vista psicológico y legal. Había quienes argumentaban que Luciana era tan víctima como perpetradora, que Marco era el hombre dominante en la relación, que era él quien controlaba, que era posible que Luciana no hubiera tenido el poder real de detenerlo, aunque hubiera querido. Había quienes rechazaban esa lectura de plano. Peña era de los segundos. No porque no entendiera la dinámica de las relaciones de control. La entendía perfectamente, sino porque la evidencia de los mensajes mostraba a una Luciana que no solo toleraba la dirección que tomaban las cosas, sino que la alimentaba activamente, que usaba el lenguaje, la ironía, el sarcasmo compartido para mantener viva en Marco la percepción de Estela como el obstáculo,
Hay una conversación de WhatsApp del 20 de marzo, 7 días antes de la muerte de Estela, que Peña relató en sus notas personales de la investigación. Marco había escrito: "Este fin de semana la trae de nuevo. No puedo más con esto". Luciana había respondido: "Ya sé, pero ¿qué vas a hacer?". No era una pregunta, era una insinuación en forma de pregunta. Y Marco, 4 minutos después, había respondido con algo que el fiscal catalogó como evidencia de premeditación. Algo. Solo eso. La palabra más pequeña posible, cargando el peso de lo que vendría una semana después. Cuando el fiscal leyó ese intercambio en el juicio, el abogado defensor de Luciana objetó diciendo que algo era una palabra ambigua que podía referirse a cualquier cosa, que no probaba intención de nada. El juez escuchó la objeción, la desestimó. Los padres de Marco Villanueva, don Tomás y doña Consuelo, vivían en Boyle Heights desde hacía 30 años. Eran gente trabajadora, discreta, de esas familias que en el barrio son conocidas por su puntualidad para pagar la renta y por la amabilidad con los vecinos. Don Tomás había trabajado en la planta de General Motors en Southgate hasta que cerró. Doña Consuelo limpiaba oficinas en el downtown. Cuando Marco fue arrestado, don Tomás y doña Consuelo no hablaron con la prensa. No salieron a la puerta a dar declaraciones. No contrataron relaciones públicas. Simplemente cerraron las cortinas y desaparecieron del ojo público. Hay una cosa que uno de los vecinos de Boyle Heights le contó a un periodista del Los Angeles Times, y que el periodista incluyó en una nota al margen de su cobertura del caso, que en los días que siguieron al arresto de Marco, veía luz encendida en la casa de don Tomás hasta las 3, 4 de la mañana, que una madrugada, yendo al baño, había escuchado a través de la ventana abierta el sonido de alguien llorando. No sabía si era don Tomás o doña Consuelo. Era un llanto de esos que son silenciosos, pero que igual se escuchan porque el cuerpo no puede sostenerlo completamente en silencio. Son los padres de un asesino. Esa frase no tiene una respuesta sencilla. El amor de un padre o una madre no se apaga con una sentencia de culpabilidad, pero tampoco puede ignorar lo que hay al otro lado de esa sentencia. Entre esos dos polos, don Tomás y doña Consuelo vivieron los años siguientes en una oscuridad que nadie ajeno puede medir del todo. Nunca visitaron a Marco en la prisión, al menos no en los primeros 2 años, que es hasta donde llegaron las informaciones públicas del caso. Mientras el juicio avanzaba a lo largo de la primera mitad de 2021, Los Ángeles iba saliendo lentamente del peor período de la pandemia. Las vacunas empezaban a distribuirse. Los restaurantes abrían con aforos reducidos. La gente salía con cubrebocas, pero salía. Había una sensación extraña de mundo que emerge del agua después de demasiado tiempo bajo la superficie, desorientado, pero vivo. En ese contexto, el caso de Estela cobró una segunda dimensión pública que Peña no había anticipado. Varios grupos de defensa de los derechos de los niños en California usaron el caso como punto de palanca para impulsar cambios legislativos en el sistema de custodia y en los protocolos de las trabajadoras sociales del condado. Propusieron un proyecto de ley que establecía criterios más estrictos para las visitas no supervisadas cuando había denuncias de abuso, aunque no hubiera condena previa. Propusieron también que las notas y documentación presentada por los padres custodios fueran revisadas por un panel independiente en lugar de quedar enterradas en un expediente administrativo. Llamaron al proyecto la Ley Estela. El nombre no fue un accidente, fue una decisión deliberada de las organizaciones que lo impulsaban. Ponerle un nombre a una ley es una forma de obligar a la gente a recordar por qué existe,
Es más fácil olvidar una ley que se llama AB 217 que una que se llama por el nombre de una niña de 5 años, con corona de cumpleaños. Claudia fue contactada por esas organizaciones para que prestara su apoyo público. Fue cautelosa al principio. Desconfiaba, con razón, de que su historia fuera usada como instrumento político por personas que no habían estado ahí cuando ella levantaba la mano y pedía que alguien la escuchara. Pero fue a algunas reuniones. Escuchó. Hizo preguntas difíciles. Y eventualmente dio su apoyo con una condición que planteó en la primera reunión formal: que en ningún material público se dijera que esta ley iba a salvar niños, que esa promesa era imposible de cumplir, que lo que la ley podía hacer era hacer un poco más difícil que el sistema mirara para otro lado, solo eso, y que eso era importante aunque sonara humilde. Las organizaciones aceptaron la condición. La ley Estela fue aprobada por la legislatura de California en octubre de 2022. Peña asistió a la audiencia de sentencia de Marco Villanueva el 14 de agosto de 2021 en el mismo juzgado del Downtown donde había seguido el juicio durante semanas. Era un miércoles. El cielo afuera estaba del color gris lavado típico de Los Ángeles en agosto, esa capa de niebla marina que a veces no se levanta en todo el día. Antes de que el juez entrara, Peña miró alrededor de la sala. Estaban los familiares de Claudia, su madre y su padre y su hermana Daniela, sentados juntos en la primera fila con ropa formal y caras contenidas. Claudia estaba al centro, con un saco negro y el cabello recogido. Tenía en el regazo la foto de Estela, la misma de siempre, la de la corona de cumpleaños. Estaban varios vecinos del barrio que habían seguido el caso de cerca. Estaba doña Irene, la del 6A, con un vestido oscuro y los ojos hinchados de alguien que no durmió bien la noche anterior. Estaban miembros de las organizaciones que impulsaban la ley Estela, periodistas, un camarógrafo del noticiario local que Peña reconoció de haberlo visto durante todo el juicio. Y en la mesa de la defensa, Marco Villanueva con traje azul marino que sin duda le había prestado su abogado, el cabello un poco más largo que cuando lo había arrestado Peña 16 meses antes, los hombros 1 centímetro más caídos, pero los ojos iguales. Esa mirada opaca que no daba nada, que no cedía nada, que seguía siendo un muro liso sin fisuras. El juez entró. Todos se pusieron de pie. El proceso formal comenzó. Antes de que el juez leyera la sentencia, el proceso legal de California permite que los familiares de la víctima hagan una declaración de impacto. Es un momento que el sistema diseñó para darle voz a quienes el crimen dejó sin ella, para que la estadística tenga cara y nombre. Claudia Reyes se levantó. Caminó hasta el micrófono colocado frente al estrado. Lo ajustó hacia abajo, porque era demasiado alto para ella. Ese gesto pequeño, práctico, en el medio de ese momento tan cargado, fue lo que hizo que varias personas en la sala tragaran saliva. Claudia puso la foto de Estela sobre la mesa frente a ella, mirando hacia Marco. Luego habló. No levantó la voz, no tembló. Peña, que la conocía lo suficiente para ese momento, entendió que esa calma no era frialdad. Era el resultado de haber ensayado esta escena en la cabeza miles de veces desde marzo de 2020. Era el resultado de haber llegado a ese momento tan preparada que el miedo ya no tenía espacio. Dijo, Estela amaba los tenis con luces. Amaba la Peppa Pig y las paletas de sandía y dormir con demasiadas almohadas. Amaba que le leyera cuentos con voces distintas para cada personaje. Amaba los días de lluvia porque decía que la lluvia era el cielo tomando un baño. Hizo una pausa. Dijo, tenía 5 años. No tenía enemigos. No había hecho nada malo en su vida.
Amaba a su papá porque así son los niños. Aman a sus papás incluso cuando no deberían, incluso cuando el amor les cuesta demasiado. Otra pausa. Dijo, usted le enseñó que el amor duele. Usted le enseñó que las personas que deberían protegerla eran las que más debía temer. Usted le robó la posibilidad de aprender que existe otro tipo de amor, un amor que no duele. Eso es lo que no tiene nombre en ningún código penal. Eso es lo que no tiene sentencia posible. Marco no se movió durante toda la declaración. Solo al final, cuando Claudia tomó la foto de Estela de la mesa y volvió a su asiento, algo pasó en su cara. No fue remordimiento. No fue emoción de ningún tipo reconocible. Fue como si algo se contrajera y luego se relajara de inmediato, como un músculo que se tensa un segundo y luego vuelve a la misma posición de siempre. Peña lo vio. Lo escribió en sus notas. La sentencia de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, se leyó a las 11:43 de la mañana. Marco Villanueva la escuchó sin reacción visible. Su abogado defensor tomó notas. En la primera fila, don Felipe, el padre de Claudia, que había mantenido la compostura durante todo el juicio con la rigidez de un hombre de otra generación que aprendió a no mostrar el dolor en público, cerró los ojos cuando el juez terminó de hablar. Los cerró y no los abrió durante varios segundos. Doña Leticia, su esposa, le puso la mano en el brazo. Daniela, la hermana de Claudia, exhaló un sonido que no era exactamente llanto, pero que tampoco era otra cosa. Claudia miraba hacia adelante. Peña esperó. Esperó a que la sala se fuera despejando, a que los periodistas salieran hacia el pasillo con sus teléfonos en la mano, ya escribiendo los encabezados, a que los familiares se levantaran y se abrazaran, a que el personal del juzgado comenzara a recoger. Cuando casi toda la sala estaba vacía, Claudia seguía sentada. Peña se acercó. Se sentó en la silla a su lado. No dijo nada. Ella tampoco. Estuvieron así un momento. Luego Claudia dijo, muy bajo, mirando al frente, ¿esto cambia algo? Peña lo pensó. No de la manera en que uno piensa una respuesta para ver cómo suena, de la manera en que uno piensa algo porque genuinamente no sabe la respuesta. Dijo, no, pero tampoco debería haber sido de otra forma. Claudia asintió. Se levantó. Guardó la foto de Estela en su bolsa, ajustó el saco y salió del juzgado. Hay una cosa que los casos de esta naturaleza hacen que es difícil de articular, pero que todos los que trabajan en ellos conocen bien. Te cambian el punto de referencia. Te cambian la escala con que mides las cosas. Peña lo sintió de maneras específicas en los meses y años que siguieron al caso de Estela. Lo sintió en cómo miraba a sus propios hijos cuando llegaba a casa. Lo sintió en una especie de hipervigilancia hacia los niños en espacios públicos, una antena nueva que se le había desarrollado y que captaba señales que antes pasaban por debajo de su radar. Una tarde de 2022, en el mercado de Vallarta, en El Sereno, vio a un niño de unos 6 años que lloraba mientras un hombre lo jalaba del brazo. El hombre estaba molesto, apurado, con la cara tensa de alguien que ya lleva rato frustrado. El niño claramente no quería moverse. En el pasado, Peña habría registrado la escena como un padre impaciente con un niño terco y habría seguido hacia el siguiente pasillo del supermercado. Esta vez se detuvo, observó, esperó. Resultó ser exactamente lo que parecía, un padre impaciente con un niño terco que no quería dejar el pasillo de dulces. Nada más. El hombre vio que Peña lo miraba y le devolvió la mirada con una expresión ligeramente incómoda, como quien no entiende bien por qué un extraño le está prestando atención. Peña siguió su camino, pero se quedó pensando. ¿Cuánta gente pasa por ese mismo momento de decisión todos los días? El momento de mirar o de desviar la vista.
el momento de detenerse o de seguir. ¿Y cuántas veces la decisión correcta parece ridícula porque 99 veces no es nada? Y la única vez que sí es algo, ya es demasiado tarde para que importara haber mirado. No tiene solución fácil esa ecuación. Lo sabe, pero prefiere quedarse con la incomodidad de la pregunta que con la comodidad de no hacérsela. En la prisión estatal de San Quintín, Marco Villanueva fue ubicado en un módulo de protección especial. No era inusual para los condenados por crímenes contra menores. En la jerarquía informal de las prisiones, ese tipo de delito genera una animadversión particular entre la población carcelaria. La administración de la prisión tomó medidas preventivas desde el inicio. Según los informes disponibles de los primeros años de su reclusión, Marco no presentó incidentes de conducta. Trabajaba en el taller de carpintería del módulo. No tenía visitas frecuentes. Recibía correspondencia ocasionalmente, aunque el contenido de esa correspondencia no era de acceso público. No dio declaraciones públicas después del veredicto. Su abogado presentó una apelación formal que fue rechazada en 2023. Después de eso, silencio. No hay forma de saber desde afuera qué pasa dentro de un hombre que vive el resto de su vida con lo que hizo. Algunos encuentran maneras de reinterpretar, de convencerse de versiones alternativas de los eventos, de construir narrativas internas que les permiten seguir existiendo sin colapsar bajo el peso de lo que son. Otros no. ¿En cuál de esas categorías cae Marco Villanueva? Es algo que solo él sabe. En las noches largas de San Quintín, con el sonido metálico de la prisión como única compañía. Luciana Barros, en la instalación del Condado de Fresno, tuvo un recorrido diferente. A los 18 meses de su sentencia, solicitó participar en un programa de terapia grupal que el sistema penitenciario de California ofrece para mujeres condenadas por crímenes que involucran violencia familiar. No era un requisito para ella. Lo pidió voluntariamente. La psicóloga que coordinaba ese grupo, en una entrevista con una revista de psicología forense que citó el caso de manera anónima, describió a una de sus participantes como alguien que llegó al grupo con una armadura muy construida y que tardó meses en empezar a ceder esa armadura. Que cuando cedió, lo que salió no era la frialdad calculadora que el proceso judicial había mostrado, sino algo más parecido al horror diferido. Como si el tiempo que llevaba encerrada le hubiera dado el espacio para ver, finalmente y con claridad, lo que había hecho y lo que no había hecho. No se puede confirmar que esa participante anónima fuera Luciana. Pero las fechas y las circunstancias cuadraban. Lo que sí es público es que en 2024, Luciana presentó una solicitud de reducción de condena basada en buena conducta y participación en programas de rehabilitación. La solicitud fue revisada por una comisión. Estaba pendiente de resolución hasta la última información disponible. Los grupos de defensa de los derechos de los niños presentaron objeciones formales a esa solicitud. Claudia también presentó una carta. No era de odio, no pedía que Luciana sufriera. Era una carta fría y precisa, escrita con la misma letra apretada y ordenada de la libreta azul, que documentaba punto por punto por qué la participación de Luciana en lo que le pasó a Estela no era un error de un momento, sino el resultado de una elección sostenida durante meses. La carta tenía 4 páginas. Boyle Heights y el este de Los Ángeles son barrios que han visto cosas. Son barrios que tienen cicatrices colectivas que se acumulan con cada generación y que de alguna manera coexisten con la vida diaria, con la música norteña por las ventanas y los puestos de fruta en las esquinas y los murales brillantes en las bardas y los niños corriendo en los parques.
El caso de Estela se integró a esa memoria colectiva de una manera que los casos mediáticos no siempre logran. No fue solo una historia del noticiero que se consumió y se olvidó. Fue algo que la comunidad asimiló y transformó en algo propio. En la escuela primaria Euclid de Boyle Heights, donde Estela habría empezado kindergarten el otoño de 2020, de no haber muerto en la primavera, la directora estableció en 2021 un protocolo llamado internamente el Protocolo de Atención, que básicamente consistía en capacitar a todos los maestros para identificar señales de posible abuso en los niños y actuar con más velocidad y determinación al reportarlas. No era un programa oficial del distrito. Era algo que esta directora en particular, llamada Guadalupe Navarro, había implementado por iniciativa propia después de seguir el caso de Estela en las noticias. Dijo en una entrevista con un periódico local: «Los niños pasan más horas con nosotros que con muchos adultos en su vida. Somos la segunda línea de defensa. En algunos casos somos la única línea. No podemos darnos el lujo de no ver». Ese protocolo identificó 3 casos de posible abuso en los 2 primeros años de su implementación. Los 3 fueron referidos a las autoridades. Uno resultó en una intervención del sistema de bienestar infantil que terminó retirando a un niño de una situación de riesgo. Ese niño nunca supo que existía algo llamado el protocolo de Estela, pero está vivo y está bien. Eso es lo que queda a veces cuando todo lo demás se ha perdido. El efecto invisible de una historia en la gente que la escucha y que decide hacer algo diferente a lo que habría hecho antes. El altar en la base del edificio de la calle César Chávez desapareció con el tiempo, como dijimos, pero cada 27 de marzo, desde 2021, aparecen flores nuevas. Nadie organiza esto formalmente. Nadie convoca. Simplemente, año tras año, alguien pone flores ahí. A veces es gente del barrio que conocía a la familia. A veces son desconocidos que solo conocen la historia. Una vez, según un video que circuló brevemente en las redes sociales, fue una mujer mayor que llegó sola en el autobús. Dejó un ramo de claveles blancos en la base del edificio. Se quedó parada con las manos juntas durante 1 minuto y luego se fue. Nadie sabe quién era. Nadie la detuvo a preguntar. Hay cosas que la gente hace en privado para honrar a quien ya no está. Y esas cosas no necesitan audiencia para ser reales. Claudia Reyes tiene 36 años en este momento. Sigue siendo enfermera en la clínica de Huntington Park. Sus compañeros dicen que es buena, que es cuidadosa, que tiene una manera con los pacientes que no se puede enseñar sino solo tener. Que cuando llega un niño enfermo, algo en ella se activa de una manera que va más allá de lo profesional. Hace 2 años empezó a colaborar informalmente con una organización de Los Ángeles que trabaja con familias en procesos de custodia conflictivos. No como abogada ni como trabajadora social, como lo que es, alguien que estuvo ahí, que levantó la mano y no fue escuchada, que sabe exactamente cómo suena ese silencio del sistema y qué se siente estar del otro lado. Va a reuniones, habla con madres y a veces con padres que están en situaciones similares a la que ella vivió. Les dice lo que le gustaría que alguien le hubiera dicho a ella, que su instinto importa, que la documentación importa, que seguir insistiendo aunque el sistema diga que no importa. No siempre tiene finales felices que contar. Sería deshonesto pretenderlo. Pero sigue yendo. Peña se jubiló en agosto de 2023, después de 17 años en el departamento. Su esposa organizó una pequeña reunión en la casa de El Sereno con amigos y familia. Sus hijos ya eran grandes para ese entonces, universitarios los dos, con sus propias vidas empezando a tomar forma. En algún momento de esa tarde, uno de sus hijos, el mayor, que estudia Derecho en la UC Davis,
Le preguntó cuál había sido el caso más difícil de su carrera. Peña pensó un momento. Dijo, todos los casos con niños son difíciles. Su hijo insistió, pero uno en especial. Peña miró su vaso, dijo el nombre de Estela. No explicó más. Su hijo entendió que había ciertos lugares en la historia de su padre a donde no iba a poder acompañarlo, y eso también estaba bien. Después de la reunión, cuando todos se fueron, y su esposa ya dormía y la casa estaba en silencio, Peña se sentó en el patio trasero de su casa, el pequeño patio con el limonero que él mismo plantó hace 10 años y que ahora da más limones de los que pueden usar. Hizo lo que hacía a veces cuando el silencio era del tipo adecuado. Sacó su libreta y escribió. No era un diario, era más parecido a lo que Claudia había hecho con su libreta azul. Anotar cosas para que no se perdieran, para que existieran en algún lugar además de la memoria, que es frágil y que traiciona. Esa noche escribió unas pocas líneas sobre el caso de Estela, sobre la primera noche en la escena, sobre la niña con un solo calcetín, sobre el cálculo de la trayectoria de caída en el estacionamiento, sobre la cara de Claudia cuando leyó la sentencia. Cerró la libreta, miró el limonero, y se quedó ahí un rato más, en el silencio de El Sereno, con Los Ángeles a su alrededor grande y ruidosa y viva, llena de gente durmiendo y gente despierta, y gente que no sabe que al otro lado de la ciudad hay una libreta azul en un cuarto de Huntington Park con 84 páginas que nadie debería haber necesitado escribir. El edificio del número 4K418 de la calle César Chávez fue vendido a un nuevo propietario en 2022. Hubo renovaciones. Pintaron la fachada de un tono más claro. Cambiaron las escaleras exteriores de metal. Pusieron un sistema de cámaras nuevo, de alta resolución, con cobertura en todos los pisos. El departamento 6B tiene nuevos inquilinos. Una pareja joven, según dicen los vecinos que quedaron del tiempo anterior. Trabajan mucho, casi no se les ve. El balcón del 6B tiene las mismas dimensiones. El barandal es nuevo, pero mide lo mismo que el anterior. 1 metro con 10 centímetros. 4 metros desde esa pared hasta donde cayó Estela. 4 metros, que son la distancia entre una historia que debería nunca haber pasado y el mundo que tuvo que aprender a vivir con que sí pasó. Este es el caso de Estela Villanueva, una niña de 5 años en Los Ángeles, un viernes de marzo en el año del confinamiento, un 6º piso y 4 metros, y una pijama morada con estrellas amarillas, y un calcetín en un pie y el otro pie descalzo. Un padre, una complicidad, un sistema que tuvo 5 oportunidades de escuchar y que eligió no hacerlo. Y una madre con una libreta azul y una foto con corona de cumpleaños que lleva esa historia a todos los lugares donde alguien todavía necesita escucharla. Estela no tuvo la posibilidad de crecer, no llegó a la escuela primaria, no llegó a los tenis sin luces que habría querido de grande para parecer mayor, no llegó a los libros que habría leído, ni a los amigos que habría hecho, ni a la vida que habría tenido. Tenía 5 años y el derecho absoluto a existir. Y alguien decidió que ese derecho era negociable. No lo era. No lo es nunca. Este canal existe para que estas historias no se pierdan, para que los nombres no se conviertan solo en estadísticas, en un reporte de fin de año, para que haya siempre alguien que diga en voz alta, esto pasó, esta persona existió, esto no puede olvidarse. Si llegaste hasta acá, ya hiciste parte de ese trabajo. Comparte esta historia, no para el morbo, sino porque hay gente que necesita escucharla. Hay madres que están viviendo ahora mismo lo que vivió Claudia, levantando la mano y no siendo escuchadas. Hay vecinos que están viendo un moretón y no saben si llamar. Hay maestros que notan algo y no saben si actuar. Que esta historia les llegue, que haga algo, que sirva para algo más que el dolor.
Eso es lo único que Estela merece a estas alturas, y eso, al menos, sí podemos dárselo.